una de esas personas, que se llama Fernando Hierro, le gusta muchísimo la lealtad. Yo ya lo he contado aquí en el entretiempo en varias ocasiones, y para él uno de los fallos de Paunovic fue esa falta de lealtad al estar en contacto con un club español, el Almería, cuando en su momento llegó a sonar su nombre para que llegase a la península. Si para una persona como Fernando Hierro esto fue una falta de lealtad hacia su proyecto, y además ya sabía que había fricciones en el banquillo, ahí está la respuesta del por qué Paunovic no está a día de hoy. Pero también es cierto que, como tú dices... Sí, totalmente, pero es cierto, como tú dices, que ha sembrado la base, y también no solo la base del fútbol en Chivas, Martín, sino que también, por ejemplo, estamos hablando de que Juárez va a estrenar técnico próximamente, que llega Barbieri y que no conoce la Liga Mexicana. Pero es que Paunovic no la conocía. Entonces ya siembra también un precedente para todos los técnicos, Jesse, que lleguen a la Liga Mexicana y que no la conozcan. Esto ya no es excusa, ¿no?, para Juárez y Barbieri. Es que no es excusa, y hace ratito decía el Pulpo, ¿no? Es una cantaleta de siempre. Eso también de que el fútbol mexicano es difícil de dirigir. A veces no entiendo también cómo dicen, no, es que el técnico tiene que pasar por un proceso de adaptación, o tiene que... Creo que, o sea, el fútbol es el fútbol en donde sea, y me parece que y Paunovic lo demostró, ¿no? Llevando a Chivas en su primer torneo a la liguilla. Creo que tampoco es encontrarle el hilo negro al fútbol mexicano para decir, híjole, aquí como se juega, oye, con 2, 3 pelotas para no dar resultados desde el primer momento. Lo más importante es conocer al jugador, y órale, o sea, el fútbol es fútbol en donde sea. Llega de Brasil y tiene que dar resultados de inmediato. Llevémoslo un poquito más allá, entonces, porque si estamos diciendo de que no hay que conocer mucho el fútbol mexicano, el ejemplo es Chivas. ¿Por qué? Porque tiene básicamente a extranjeros haciendo que resurja este equipo. Llega Fernando Hierro, llega Paunovic, ahora llega Gago, y también traes a alguien como Kate Cowell, que para todos es extranjero, que consiguió el pasaporte últimamente, pero es otro extranjero más. Entonces, estás haciendo que extranjeros hagan que resurja las Chivas del Guadalajara. Yo no sé qué piensan ustedes, o qué piensa Martín, como alguien que vistió la camiseta de las Chivas y que ahora básicamente ha puesto al equipo en manos de extranjeros para que vuelva a ser lo que verdaderamente no se ha podido conseguir en varias temporadas. Sí. ¿Sabes qué, Jaime? En relación a tu pregunta, en Chivas, en todas las épocas han habido técnicos de otras nacionalidades. Por ejemplo, a mí me tocó llegar a las Super Chivas cuando las dirigía Osvaldo Ardiles. Le habían dado las gracias a un histórico del banquillo del Guadalajara como Alberto Guerra, y llegó que había sido super líder, pero como se quedó en cuartos de final, fueron por Osvaldo Ardiles, que campeón del mundo con Argentina en el 78, venía del fútbol inglés, y le quisieron potenciar. Pues digo que no es tan fácil lo que hace Gago, tampoco. Quiso potenciar, ser un poco más ofensivo, más agradable al momento de jugar, y no lo logró. Después de él vino Leo Benhacker, y Leo Benhacker le dio un empuje al Guadalajara, pero ya no fue suficiente para que calificáramos en ese torneo. ¿Qué sucedió? Se fueron por lo mejor de los dos mundos. Fueron por el Tuca Ferretti a los Pumas, y llegó Tuca Ferretti. ¿Por qué? Porque es brasileño, pero es avecindado en México desde hace mucho tiempo. Nadie mejor como él entendía el fútbol mexicano, porque había sido también futbolista durante varios años, y ahora era entrenador con experiencia de 2 años con Pumas. Entonces, ahí potencializó al Guadalajara, pero aprovechan las bases que quedan. Entonces, yo creo que lo que hizo Paunovic es muy bueno, y le dejó la vara alta a Gago. Y ahora que llega Gago, lo que hace es todavía mejorar en base a ese equipo que había formado ya Paunovic. Pero, ojo, recupera al Pocho, recupera al Guti, y juega con Beltrán. Lo intentó Paunovic en algún momento, pero se dio cuenta que en el medio campo necesitaba alguien que fuera un obrero para poder dar posibilidad al Pocho, y a quien jugaba también esta zona que no recuerdo antes que llegara el Guti. Sí, el Guti no pudo, es que yo creo que el Pocho y Guti no llegaron a jugar juntos con Paunovic, no. En el titular. El Guti yo creo que jugaba en no. otra posición el Pocho. Y por eso digo del que es muy Pocho, valiente lo de Gago.
Por eso A es lo lo que que yo yo me entro, refería, digamos. Sí. Martín, no es tanto a ¿Por qué? los técnicos, sino que estamos hablando de que no hay que conocer tanto el fútbol mexicano. O sea, estás poniendo también al director deportivo, a Fernando Hierro, que viene con otra mentalidad y en ese caso trae a Paunovic, pero ahora también tienes a Gago. Entonces, lo que digo yo es básicamente de lo que estaba diciendo Jesse. El fútbol es el fútbol, ¿no? Todo el mundo quiere, no hay que reinventar la rueda. Ok. Y ojo con lo del Pocho, ¿Sí? rapidito nada más, porque revelaba en un podcast en la semana que pasó por temas muy personales muy fuertes el torneo pasado y que eso le impidió un poquito, ¿no? Dar su máximo. Decía que pues por ahí no podía entrenar bien, que le estaba afectando de la manera mental y que ahorita ya ha bajado 4 kilos para poder estar en forma y trabajar a lo que pide Gago, que también por ahí escuchaba que es un técnico que es muy estricto, sobre todo con el plantel, que por ahí les pone una báscula los lunes para que los jugadores se pesen y ver el qué tan más arriba de su peso del que se fue o del que jugó llegó o qué tan abajo. Entonces esa parte también que los traiga cortitos, como dicen en mi pueblo, es importante para que den resultados en el campo, ¿no? Y que estén bien físicamente también. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.